Bueno, la semana comenzó con nuevas protestas exigiendo mejores salarios y esta vez fueron los meseros. Y para discutir el asunto nos acompaña el licenciado Ramón Rosario. Buenas tardes, licenciado, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esto ha sido efecto dominó, efecto multiplicador desde que el comienzo de los policías, los maestros, ahora terminando en cierto sentido con los meseros que están pidiendo esa alza salarial. Gobernador, pudiera ser que pueda interceder al respecto. Hoy abrió la puerta el gobernador a considerar un aumento en el caso de los meseros, que de los anuncios grandes de estas protestas es el primero que va a impactar a la empresa privada, porque los maestros, los policías, los bomberos, era con cargo al Fondo General del Gobierno. Ahora estamos ya hablando de la empresa privada, que es donde trabajan los meseros. En el caso de Puerto Rico, se ha desinformado desde que se presentó esta propuesta, porque se dice que los meseros tienen un salario mínimo de 2.3 y se la tienen que buscar para llegar al salario mínimo. La ley establece que si no llegan al salario mínimo, el patrono, en este caso el dueño del restaurante, tiene que pagar la diferencia. Si un mesero, por alguna razón, un día termina cobrando $5 a la hora por razón de su servicio, ¿verdad? Los 2.13 más lo que recuperó en propina, la diferencia hasta llegar al salario mínimo aplicable en ley la tiene que pagar el patrono. Y eso está establecido por ley. La realidad es que ASORE, la Asociación de Restaurantes, ya ha revelado estadísticas que los meseros en Puerto Rico en promedio cobran de 16 a 18 dólares la hora. En algunos casos, meseros que cobran 30, 40 dólares la hora. Si alguien conoce, ¿verdad?, la operación de restaurantes, normalmente la persona que es ayudante del cocinero o la persona que lava platos, el dishwasher, que son posiciones que tratan de buscar una plaza de mesero para tener mejores recursos económicos, porque con las propinas usualmente llegan. Hoy vimos las protestas, sin lugar a dudas no son las protestas de los maestros ni de los bomberos. Yo creo que pocas personas. Muy pocas no tienen el mismo efecto, por ser pocos. No son tan pocos tampoco. Si nosotros hablamos de los meseros, yo creo que... pero no estaban allí. Que no estaban allí. Yo creo que va más dirigido que precisamente porque el salario mínimo, el salario promedio de ellos, de hecho, está cerca de los $20. No es un reclamo tan importante para ellos como fue el de los maestros o el de los bomberos, donde se movilizaron a reclamar. Pero una de las reclamaciones que ellos están haciendo es que, en efecto, la mayoría de los restaurantes no hacen ese ejercicio de cuadrarle el salario para que alcancen el mínimo, que ahora es $8.50. Algunos estuvieron diciendo que más del 80% de los restaurantes, los que no son restaurantes que reciben un público que puede pagar alimentos más costosos, pues que en esos casos la mayoría de la gente se queda bien por debajo. Pero entonces no es un problema. Habría que estudiarlo, ¿no? Entonces no es un problema de la ley, porque la ley establece que tiene que pagar el salario mínimo. En la ejecución. Mañana, y para eso está el Departamento del Trabajo, un mesero que tenga esa situación, su patrón está en cumplimiento con la ley y la paga es el doble. En el caso de, y además de la penalidad, de que un patrón lo haga, ¿de qué me vale poner que el mesero tiene un salario mínimo de $8.50 si el patrón no lo cumple? O sea, para eso está la ley y los recursos. Al final ya no estamos viendo a quién va a afectar esto al final del día. Nos va a afectar a nosotros cuando vayamos a un restaurante, o el aumento, la carga que se le está pasando a ese dueño de restaurante, que tú puedes pensar en una supercadena, pero piensa en el restaurante pequeño, el pequeño y mediano comerciante que ha enfrentado el aumento del salario mínimo, que el año que viene sigue subiendo a $9.50, una reforma laboral que le pone más criterios y encima de eso le va a aumentar dramáticamente el salario a la mayor cantidad de sus empleados, que son los meseros. Al final lo vamos a pagar nosotros en las cuentas. Y en Puerto Rico, el mesero, por nuestra cultura, el mesero recibe propina y eso es parte de nuestra cultura. Uno va a Europa, a Italia, eso no se paga propina ya no hay eso es salario mínimo. De hecho, hay negocios que prohíben a las personas recibir algún tipo de propina. Entonces, pues vamos a darle salario mínimo a los meseros y vamos a cambiar esa cultura. ¿Podría ser una solución? Cambiarlo. No pago propina cuando vaya. Creo que al final del día los que van a salir afectados son los meseros, y si acogemos esta medida populista que ha sido creada porque Bernabé y Arnalín Malacén erradicaron un proyecto. Esto no es una medida que nadie ha propuesto. Mira la manifestación de hoy. Esto no es un reclamo de los meseros, esto es un reclamo de un sector político que ha traído el tema del salario digno como parte de su agenda política o de proyección política. Pero se habla del año 1991, esa especie como una revisión, esa última revisión, o sea, a finales del siglo pasado, del siglo XX, o sea, y no pudieran atemperarse Puerto Rico y hacer ese balance. Que no haya sido un issue. Fue en el 91 se establecen 2.13 el salario de los meseros mínimos, y lo otro es con salario mínimo que va cambiando con el tiempo. ¿Por qué no ha sido un issue antes? Porque no hay un issue. Este issue, tú me dices, sí, han pasado muchísimos años y nadie ha gritado, aquí no se fue una super manifestación. Yo no veo las plazas de mesero vacías, por el contrario. Hay empleados que buscan las plazas de mesero porque son plazas bien remuneradas. El hecho que hayan pasado décadas sin que sea un issue
significa que no hay issue. ¿Pudiera ser perjudicial a la larga que se legisle para un salario? Para la economía será, para nosotros que consumimos los restaurantes será un issue, y será un issue también para el mesero, porque yo como consumidor me voy a preguntar, me subieron los precios a razón del mesero que ahora cobra salario mínimo. ¿Tengo que dejar propina o cojo la cultura de Europa donde no se deja propina porque cobran un salario mínimo? Y mira la manifestación, esto es un hecho del Movimiento Victoria Ciudadana que radicó una medida y ha convocado. No es un hecho de los meseros en Puerto Rico, y por eso los 4 gatos que vimos en la manifestación. Pero 2.13 es bien poquito, se podría subir algo y no necesariamente llegar a 8.50. Es que no cobran 2.13, esa es la primera falacia. Cobran el mínimo, si no llegan al mínimo con propina, el patrón se los tiene que dar. Y en promedio, Azores ha reportado que cobran entre 16 y 18 dólares. Así que no cobran 2.13, cobran 16 y 18 dólares. Por eso es que nunca ha sido un issue. Por eso es que no vemos los meseros en las calles. Por eso es que vemos todavía las plazas de meseros se buscan. Precisamente porque hemos creado un issue a nivel político bajo el mensaje o el discurso que se ha hilvanado durante los pasados meses de un salario digno a ciertos sectores. Gracias, licenciado. Gracias por un placer. estar con nosotros, licenciado.